Una tertulia conciencia es un formato audiovisual donde algunas de las personas más relevantes de la fisioterapia y su entorno están invitadas a charlar para un intercambio de conocimiento que fomenta la conversación conciencia. En ella participan 2 personas y debaten sobre un tema de interés en un espacio reservado. Ambos protagonistas de la charla tendrán como primer objetivo la elaboración de un puzzle, pudiéndose apoyar en el uso de una lupa donde descubrirán el tema principal que deben tratar. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que podríamos empezar... Hay varias fisioterapias. Fisioterapias... Varias tipografías. Esta debe ser la misma tipografía y se continúa con esta. Mira, va con esta, ¿no? Sí. Aquí... Bien. Ya tenemos algo, por lo menos. Vale. Más fisioterapias. Aquí tenemos otra fisioterapia más grande. Que debe ser con esta. Esto es como un Arial. Esto por acá. Bueno, aquí hay mucha interrogación alrededor de lo que es la fisioterapia. Muy bien. Bueno. Esta 2017. Aquí tenemos unos números. Que deben ir. ¿Puede ser aquí? Sí. Sí. Uy, mira, 1997. Esto es cuando tú acabaste, ¿no? Esto es cuando yo terminé. Bueno, no, estaba en segundo todavía de carrera. Aquí tenemos, mira, el año siguiente, esto es un 2017. 2017. Esto igual se continúa. No. Estoy pensando porque ahora han puesto, porque estarán aquí en 1997-2017. En vez de 1984. Bueno, vamos a ver. Bien. Mira, esta, yo diría que viene aquí. ¿Ocurrió algo en 1997 en relación con la fisioterapia? ¿Algo? Pues no sé qué pasaría. Vamos a Esta ver. aparece acá. Vamos a ver. Pues De momento aquí. fisioterapia, unas fechas. Esta Y esta es una paciente. Esto es una paciente y esto en teoría es un fisio, ¿no? Por lo que veo, porque va con la bata blanca. O sea que... Bueno, vamos a intentar completar, porque aquí tenemos letras, que es el... Mira, tertulia, conciencia... Esta debe ir acá, ¿eh? Ujú. Ahí tenemos la paciente y aquí hay unas poleas de... Bueno, esto tiene pinta de ser un poco la fisioterapia, cómo ha evolucionado, ¿no? Tal vez. Sí. Cómo empezó y dónde está ahora. Es probable. A ver, esto... Estaba aquí. Y esta debe ir aquí, porque es la última... Sí, pero esta debe de ir aquí. Sí. Es que es un pelín más pequeño. Vale, esto es otra esquina. Mira, esto es La superior. la polea. Es curioso cómo con el paso del tiempo parece que hemos abandonado el ejercicio. Sí. Mira, esto yo diría que viene aquí también. Esto acá. Bueno, esto es definitivamente es un paciente o... Sí parece, ¿no? Diría que sí. A ver, esta viene... Esta debe venir por aquí abajo, ¿no? ¿Acá? No, tampoco. A ver... Bien. Esta viene aquí. Se completa. 1997 y habrá que ver... No. Esta sí, esta viene acá. Aquí hay otra persona, bueno, hay 2 personas más, pero no sé, Que de momento no sabemos dónde van. Aquí. Claro, esta es la fisioterapia del 97. Del 97 y esta es la actual. de ahora, sí. Como debe ser esto, cómo ha evolucionado la fisioterapia con el paso de los años.
y este viene acá. Este viene aquí. Este debe ser así, ¿no? Sí. Y aquí efectivamente, No, ahí no cabe. pues ¿Y esto qué es Vale, exactamente? esto viene aquí. Vale, vale, Primera vale. tertulia vale. de conciencia. Vale, y parece aquí que hay como un componente más de educación, ¿no? Porque parece una pizarra. Sí, que le están explicando. Mira, este viene aquí. Sí, efectivamente. Ujú. Este viene aquí. Ya lo tenemos casi, ¿eh, Arturo? Sí. Con más de 9 piezas. Bueno, Muy bien. a ver, esto entonces, ¿qué podría significar? Un poco la... Bueno, cómo ha cambiado, ¿no? la fisioterapia y el razonamiento desde los años 90, cuando nosotros empezamos. Yo empecé en los 2000 ya, Yo soy un poco más viejo que tú, hasta el pero bueno. 2017, cómo cambió, ¿no? Ujú, Bueno, entiendo que desde una perspectiva mucho más centrada en la patología del paciente, un poquitín cómo ha ido variando en relación a centrarnos en el paciente como un todo, ¿no? De manera más global, ujú. con su entorno y demás, no solamente a nivel biomecánico, como sí se llevaba cuando empezamos, en los 2000. Sí, aquí probablemente hay una parte más educativa ahora actual, ¿no? Y aquí era más, pues un poco, se le explicaban pocas cosas al paciente, el paciente hacía un poco los ejercicios por su cuenta. También hay que decir que, bueno, desafortunadamente todavía hay sitios donde continúan utilizándose estas poleas y estas cosas que, bueno, hoy en día parece que no tengan mucho sentido. Sí, también hay un aspecto diferencial, ¿no? Y es el razonamiento, la parte educativa, pero después también el razonamiento, cómo hemos cambiado la manera de pensar en estos 20 años, ¿no? Cómo se ha cambiado la manera de pensar en fisioterapia y hemos empezado a valorar de manera diferente al paciente, ¿no? Sin embargo, hay algo que es curioso y es cómo durante estos... Ahora parece que queremos recuperarlo, pero un poquitín la parte activa de la fisioterapia que me da la sensación cuando se introdujo la fisioterapia lo teníamos más claro esto, ¿no? Que era como un proceso de recuperación del paciente y lo perdimos en algún momento y bueno, estamos ahí recuperando. Sí, yo me acuerdo cuando empezamos nosotros que, pues bueno, al paciente se le prescribían muchos ejercicios, probablemente pues muchos de los ejercicios tampoco se prescribían un poco de forma empírica, ¿no? Por un poco cómo funcionaban con el paciente, se le daba un papel activo al paciente, aunque a lo mejor no estemos muy de acuerdo con algunas de las herramientas que se utilizaban, pero bueno, sí que es verdad que la fisioterapia llegó a un momento, ¿no? que parecía que la parte activa del paciente se perdía un poco, ¿no? Y eran todo abordajes más pasivos, ¿no? El paciente venía al fisio un poco a que, pues a eso, a que le hiciera cosas, ¿no? Entonces aquí sí que se demuestra un poco que, pues eso, estamos recuperando un poco el papel activo del paciente y el tema de la educación que por supuesto pues también ha cambiado bastante, ¿no? El papel de la educación en el paciente con dolor, pues también sabemos hoy en día que es muy importante que el paciente sepa un poco lo que tiene, ¿no? Y por qué... Hay tres cambios importantes, ¿no? El razonamiento, la manera de pensar en relación al paciente, poner al paciente en el centro de todo, después efectivamente la educación, cómo modificar un poquitín o cómo llevar al paciente a que realice las actividades que correspondan y después el tratamiento en sí, recuperando ejercicios seguramente con más sentido de los que hacíamos hace 20 años. Yo lo que veo también aquí, que no sé si también está puesto un poco así adrede, es el tema un poco aquí, ¿no? Como al principio un poco, ¿no? El tema de los libros, como es el que tiene el conocimiento de todo es el fisioterapeuta, que es el que transmite el conocimiento teóricamente al paciente, y como aquí pues hay un poco más de interacción, ¿no? Se utilizan por supuesto otras herramientas, está el ordenador que antiguamente no se utilizaba, ¿no? Pero como también lo que es la parte de tecnología, diríamos, también ha cambiado, y aquí un poco el
el fisio como transmisor de conocimiento, ¿no? Y aquí un poco ya más el paciente también como es una parte también importante del proceso. Y después hay otro aspecto aquí, el paciente con los brazos cruzados como receptor y aunque realizaba ejercicio activo era sujeto pasivo, ¿no? Del tratamiento, y aquí sin embargo el paciente que no lleva brazos cruzados quizás seguramente porque es receptor de información y es mucho más importante, dijéramos que conseguir que el paciente entienda por qué debe realizar según qué ejercicios o según qué actividades o no, pero la diferencia, mucho más ejercicio quizá al inicio, aunque de cara al paciente mucho más pasivo, porque era como estos ejercicios te van a ir bien, pero nadie le explicaba por qué y faltaba el significado, y aquí que pretendemos darle significado a lo que hacemos. De todas formas, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero todavía la fisioterapia la población la ve como algo demasiado pasiva, o sea, la gente no está acostumbrada todavía a ir al fisio, a que le mandes ejercicios. Entonces yo creo que este es un tema que todavía tenemos que mejorar nosotros, y yo creo que es parte de nuestra culpa porque hemos acostumbrado a los pacientes a que vengan al fisioterapeuta, pues a que les hagas un masaje o a que les hagas unas movilizaciones, pero la gente no está muy acostumbrada a que tú le marques ejercicio. Entonces yo creo que el tema del ejercicio es un tema crítico, que aunque sí que es verdad que las cosas, pues como se ve en el puzzle, han cambiado, todavía tenemos mucho que hacer en este sentido. Falta comunicación en este sentido. Sí. Hay algo que es muy curioso aquí, y es, yo siempre me gusta decirlo, ¿no? Y es las terapias pasivas, ¿no? El paciente viene y nosotros le hacemos, ayuda a cambiar los síntomas, pero podemos también ayudarles a cambiar sus vidas, ¿no? A mejorar mucho su estado de salud. Y para esto necesitamos que efectivamente cambiemos también la mentalidad de la población a la que va a dirigir a nuestros servicios, que sean pues mucho más partícipes del tratamiento y que tengan muchas más herramientas de autogestión, ¿no? En problemas de salud. Aunque esto a veces nos quite faena, ¿no? Porque en el momento que tú a tus pacientes les das herramientas para que ellos mismos se manejen su problema, ¿no? y se traten sus propias dolencias, de alguna forma le quitamos dependencia un poco al paciente en nuestros tratamientos, y de alguna forma es una manera de quitarnos trabajo, ¿no? Que muchas veces esto es un poco... Sí, es posible. Ahí hay el típico condicionamiento de cómo viven de qué viven los fisioterapeutas, ¿no? La mayoría vivimos de la sanidad privada con todo lo que conlleva. Pero ciertamente si haces un buen trabajo con el paciente y toma parte activa en su proceso, cuando necesita el paciente vuelve. Es decir, a corto plazo quizá cueste más, pero cuando consigues que el paciente forme parte de su proceso de recuperación y cambies la vida, cuando vuelva a tener problemas, va a volver al sitio en el que le dieron las herramientas. Yo creo que también que en cierta manera el puzzle también, la idea que a mí me transmite un poco es como el tema de la pizarra, ¿no? Con la explicación del fisio al paciente. Yo creo que un poco también el tema de la educación, no solo explicarle el problema al paciente, sino explicarle sobre todo su dolor, sobre todo hoy en día que tenemos el tema de las redes sociales, ¿no? El paciente tiene acceso a información por internet, muchas veces información que realmente no es correcta sobre el problema que tiene. Entonces yo considero que el fisioterapeuta aquí tiene un papel importante en explicar al paciente realmente lo que tiene, porque esto sabemos que tiene un efecto potente sobre el problema del paciente, y yo creo que eso antes es algo que no se hacía tanto, sobre todo porque el paciente no tenía acceso, ¿no? a toda esa información, y de alguna manera dependía un poco, ¿no? de la transmisión del problema, del conocimiento que le daba el fisioterapeuta. Hoy en día los pacientes muchas veces ya te vienen a verte con su propio diagnóstico, entonces tienes que un poco que revertir un poco sus ideas, y yo creo que en este sentido aquí en el puzzle se refleja muy bien este tema. Es curioso el tema del diagnóstico a través de internet, porque claro, la información en internet es tan poco fiable a veces, sobre todo porque yo siempre las historias que transmiten los pacientes son a veces un poquitín así como muy extremas, y es que claro, buscan información donde escribe muchas veces la gente, por experiencias de otros pacientes, la gente que le ha ido mal, porque el que le ha ido bien, yo siempre les digo que habitualmente no escribe. Se ha solventado su problema, se le olvida compartirlo, pero la gente que le ha ido mal
es la gente que en internet pone sus experiencias y que transmite la información a otros pacientes, ¿no? Bueno, pues yo un poco viendo un poco este esquema también veo un poco reflejada un poco mi propia evolución como fisioterapeuta, porque claro, yo recuerdo cuando empecé, yo creo que nos llevamos poco tiempo, pero básicamente lo único que buscábamos como fisioterapeutas era pues eso, aprender el máximo número de técnicas posibles para intentar solucionar el problema de nuestros pacientes y de alguna manera pues la mayor parte de las sesiones con los pacientes las invertías en tocar al paciente, en hacerle cosas, tratamiento pasivo al fin y al cabo, y sin querer poco a poco pues vas cambiando un poco tu manera de enfocar las cosas, cada vez dedicas más tiempo pues eso, a explicarle al paciente su problema, no tienes prisa en empezar a tocar al paciente, sino buscas darle una explicación a lo que tiene, que el paciente, las percepciones que pueda tener, las cogniciones que tenga sobre su problema, que a lo mejor no son las correctas, intentas hacerle ver que son las que no son buenas. Y luego, por supuesto, darle un papel más activo al paciente, o sea, a lo mejor no todo terapia tanto pasiva, sino dar una parte importante un papel importante a la parte del ejercicio, convencer al paciente de cómo el ejercicio es una parte importante, sobre todo buscando efectos a largo plazo y sobre todo tema de automanejo de su problema. Entonces yo pienso que aquí se refleja bastante bien un poco, yo al menos veo reflejado, casi coincide con nuestra propia evolución, ¿vale? Entonces yo recuerdo empecé, tú que fuiste profesor mío en aquel máster, recuerdo cuando empecé efectivamente era, bueno, pues venía el paciente, te explicaba un poquitín y rápidamente buscabas las alteraciones estructurales que veíamos entonces, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que posiblemente esto no explicaba todo lo que le ocurría al paciente, ¿no? Poco a poco fuimos cambiando efectivamente en esta dirección, ¿no? En la dirección de que cada vez el paciente pues tenía que formar parte más activa y ser partícipe de su tratamiento y de su propia salud. Yo recuerdo, para mí fue clave el año 2009 en el que, viendo cómo funcionaba todo, llegó un momento en que no entendía por qué algunos pacientes que según aquel paradigma que usábamos debían mejorar, otros y no mejoraban, otros que según aquel paradigma parecía que no iban a mejorar nunca, sin embargo tenían unas capacidades tremendas, y aquello supuso para mí un cambio. Cayó un artículo en mis manos, empecé a leer y fue cuando empecé verdaderamente a dar un cambio en este sentido, a poner al paciente en el centro por encima de los aspectos estructurales. Y bueno, 8 años después aquí estamos. Yo siempre digo el tema de la importancia del movimiento, y que bueno, la VSPT habla de fisioterapia como estrategias de movimiento, desde movimiento pasivo a movimiento activo, y de alguna manera la importancia del fisioterapeuta, porque yo estoy convencido de que podemos cambiar mucho la vida de los pacientes con estrategias de movimiento que sean saludables. Pero claro, para dar una estrategia de movimiento que sea saludable necesitas no solamente saber del propio movimiento, saber de patología, también necesitas saber un poquitín de muchos otros aspectos relacionados con sociología, quizá un poquitín, pero después en definitiva también necesitas poder conectar con el paciente para que sepa por qué es importante. Y esto sí es cierto, yo me encuentro con que los alumnos habitualmente siguen saliendo con un componente muy estructuralista de su formación, pero cada vez menos, y cada vez son más conscientes de estos otros aspectos, ¿no? que tienen que ver con la salud del paciente. Pero insisto, para mí básico el hecho de que tengamos claro a qué nos dedicamos, las estrategias de movimiento, como dice la Confederación Internacional de Fisioterapia, ¿no? Que es como la asociación de asociaciones de fisioterapia a nivel mundial, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo que también tengo
soy afortunado en este aspecto porque tengo la suerte pues eso, de interactuar con los alumnos habitualmente. Pues sí que es cierto que yo, por ejemplo, las clases que imparto van relacionadas sobre todo con técnicas pues eso, de fisioterapia manual, de ejercicio físico. La gente, pues yo creo que cada vez va siendo más consciente de que, pues eso, de que hay otras cosas que son muy importantes, lo que has dicho tú, ¿no? La interacción entre fisioterapeuta-paciente, que muchas veces es casi incluso más determinante que las propias técnicas que tú puedas utilizar, ¿no? Otro aspecto también yo considero que es muy importante, ¿no? Que es considerar lo que espera el paciente de tu tratamiento, porque muchos pacientes normalmente vienen a verte y cuando tú les preguntas, bueno, ¿tú qué esperas del tratamiento? Normalmente la gente, pues yo espero que me des un masaje, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor tienes que cumplir esa expectativa como parte de tu tratamiento porque sabes que esto va a tener un efecto en tu paciente, entonces muchas veces no cumplir la expectativa del paciente muchas veces te va a ser algo en tu contra, ¿no? Entonces yo creo que hay tantas cosas que influyen en el resultado final, ¿no? Con un paciente, y que hay que considerar, que yo creo que los fisioterapeutas cada vez estamos viendo más, ¿no? Que al final el resultado de un paciente no solo depende de pues, que hagas esta técnica o que hagas la otra, sino que hay tantos otros factores que tienes que tener en cuenta y que son igual o más importantes. Entonces yo creo que en este sentido sí que estamos un poco cambiando la tendencia, ¿no? Ahí estoy convencido de que todos estos factores juegan un papel, en la mayoría de ocasiones, no siempre, pero juegan un papel mucho más importante que la aplicación de la técnica, ¿no? En la mayoría de ocasiones porque hay que darle sentido a la aplicación de la propia técnica, y muchas de estas, pues efectivamente a veces hay que pagar el precio de contentar al paciente, aunque quizá no sea la mejor estrategia en pos de ver la rehabilitación como un programa a largo plazo, ¿no? Yo creo que seguimos a veces olvidando esta situación de que el paciente acude al fisioterapeuta cuando tiene un problema puntual, pero no nos damos cuenta de que muchas veces el problema puntual forma parte de un problema más grande, y que hay que intentar cambiar todo este proceso, no solamente este punto concreto, que está bien, pero que a veces se antoja insuficiente, ¿no? Y es el paciente que acude, vuelve a acudir, se vuelve a solucionar, pero en verdad acudo al fisioterapeuta y siempre estoy igual, o al médico o al profesional que sea, siempre estoy igual porque verdaderamente no se aborda como un todo, ¿no? Y entender esto desde una forma mucho más global del paciente en su entorno y demás, quizá sea mucho más potente que la aplicación técnica, que permite salir de este punto concreto en el que efectivamente estoy sufriendo un ataque agudo, pero nada más. Bueno, yo te tengo que decir, Arturo, que después de ver este puzzle, de alguna manera, por un lado me han entrado un poco de añoranza, ¿no? De ver un poco, pues eso, un poco nuestros inicios, ¿no? Como fisioterapeuta, y por otro lado me da alegría ver pues que de alguna forma en todos estos años que han pasado, pues la fisioterapia ha ido evolucionando en una buena dirección. Yo creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero yo creo que estamos en el buen camino, y que yo creo que cada vez la sociedad va siendo más consciente de nuestro papel que tenemos a la hora de tratar pues eso, las quejas o los dolores que tienen los pacientes. Entonces, pues yo me voy un poco contento, ¿no? De esta reunión que hemos tenido, porque de alguna forma veo reflejado pues eso, que ha habido un cambio, ¿no? Que el paciente afortunadamente va siendo cada vez más el centro de nuestras intervenciones, que al paciente se le dan herramientas para que se automaneje su propio problema. Y yo pienso que igual pues en el 2027 igual nos volvemos a ver aquí y vemos que realmente pues esta evolución ha dado sus frutos, ¿no? y que la sociedad pues que nos conozca, ¿no? Conozca el papel del fisioterapeuta, porque todavía hay mucha gente que todavía asocia la fisioterapia, por ejemplo, con el masaje. La gente no tiene muy claro todavía lo que es un fisioterapeuta, y yo creo que considero que parte de la culpa es nuestra. Y yo espero que dentro de unos años nos volvamos a ver y digamos, bueno, pues las cosas han cambiado. Ha valido la pena el esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que, bueno, hay un componente, esto demuestra de alguna manera que hay efectivamente un componente social, ¿no? que exige un poquitín la aplicación pues, de técnicas, pero que vaya, si el fisioterapeuta, si somos valientes,
efectivamente esto demuestra que hemos cambiado en 20 años, como hemos cambiado mucho, y que efectivamente si somos valientes y seguimos cambiando vamos a mejorar y al final vamos a conseguir transmitir un mensaje positivo a la población. Yo también me doy cuenta de lo viejos que somos, ¿no? Porque dices, bueno, ya han pasado casi 20 años y parece que fue ayer, ¿no? Cuando terminamos, pero bueno, yo la verdad es que estoy muy contento con mi profesión. Yo creo que tú y yo compartimos muchas cosas, que somos muy inquietos, siempre estamos leyendo, tal. Entonces, pues bueno, yo creo que han sido 20 años, pues que eso, hemos ido cambiando un poco nuestra forma de trabajar, de pensar, y yo creo que la evolución ha sido hacia positiva, y yo la verdad es que cada vez estoy más contento un poco de la profesión que tengo, ¿no? Sí, yo también, porque yo estoy convencido de que el fisioterapeuta es uno de los profesionales que más puede hacer por recuperar la calidad de vida del paciente, ¿no? Porque al fin y al cabo nos dedicamos a algo básico, que es el movimiento y que es lo que da sentido Totalmente de acuerdo. a la vida. Y esto creo que es bastante importante como para remarcarlo y que lo tengamos claro los fisioterapeutas, y como para transmitirlo a la población también, que no solamente la terapia pasiva es útil, sino que las estrategias adecuadas de movimiento son mucho más útiles. Y yo creo que por aquí va a funcionar la fisioterapia en los próximos 10-20 años. Esperemos que así sea. Sí.